El estudio de la biblioteca de un pintor nos proporciona pistas fundamentales para conocer su pensamiento artístico y sus intenciones. Aparte de la información que nos ofrecen los inventarios sobre el contenido de su biblioteca, tenemos su propia obra, sus pinturas, sus conjuntos escenográficos y también conservamos y conocemos hasta 500 documentos. Entre esos documentos yo destacaría fundamentalmente las anotaciones que va dejando en los márgenes de una edición del Tratado de Arquitectura de Vitruvio y en los márgenes también de una edición de las Vidas de Vasari. Cuando el Greco llega a Italia está bien establecido entre los círculos artísticos e intelectuales que los pintores deben tener una formación de la que habían carecido hasta fechas recientes. Deben conocer las Sagradas Escrituras, deben conocer la mitología, deben conocer los clásicos grecolatinos. Se da cuenta de que ha de ponerse al día y comienza a llevar a cabo una labor autodidacta intensísima. Esa labor autodidacta pasa por conversar con las personas adecuadas, ver las mejores pinturas que se estaban haciendo en Venecia en ese momento y además empezar a estudiar la teoría artística que se estaba produciendo en Venecia desde mediados del siglo XVI y que va a tener un recorrido muy importante hasta las fechas de su muerte. Los dos inventarios que recogen los enseres que tenía el Greco arrojan una cifra de 130 libros. Una buena colección de libros en griego, cosa que no nos puede extrañar, puesto que era su lengua materna, y sobre todo libros en italiano, la lengua que él aprendió durante sus años de formación en Italia y que para él fue su lengua de cultura. Sus libros en romance, según dice el inventario, es decir, en castellano, en español, eran escasos. Son libros que a partir del segundo inventario podemos conocer algunos de sus títulos, pero que en cualquier caso nos sitúan ante un pintor, ante una figura que no tuvo el español como su lengua fundamental. Además, no solamente es relevante lo que tenía, sino también es relevante lo que no tenía. No tenía, por ejemplo, libros de Platón, un filósofo con el que su pintura se ha relacionado de manera muy estrecha. Solamente tenía un tratado de pintura. No tenía tratados artísticos españoles. Están los grandes padres griegos, como él los llamaba. Está Homero, está Jenofonte, está Flavio Josefo. Hay que destacar la importancia, por ejemplo, de las obras de perspectiva que tuvo. Tuvo hasta 4 tratados de perspectiva, 19 libros sobre arquitectura. Entre ellos estaban los grandes tratadistas del Renacimiento, había varias ediciones de Vitruvio y estaban también los tratados fundamentales de Serlio, de Vignola, de Palladio, de Lavaco. El Greco tenía obras religiosas, pero no eran obras devocionales, eran más bien obras relacionadas con su propia profesión. Libros de padres de la Iglesia ortodoxa, que son justamente los que más hincapié hacen en el problema de la imagen religiosa y lo que implica la representación de los temas sagrados. La importante cantidad de libros de arquitectura que el Greco tenía en su biblioteca ha de ponerse en relación con lo que comienza a realizar prácticamente recién llegado a España. No solamente sus pinturas, sino los retablos que iban a cobijar esas pinturas. Al Greco le interesó la arquitectura por su vinculación con las artes liberales. La arquitectura era la disciplina artística más científica, la disciplina artística más relacionada con el pensamiento intelectual del momento. Es muy interesante comprobar cómo el Greco entendió que sus pinturas, sus retablos, iban a ir destinados a grandes conjuntos arquitectónicos que él va a entender como grandes conjuntos escenográficos que envuelven al espectador en una experiencia que yo diría que no es tanto religiosa, que también, sino en una experiencia artística. Tenemos la fortuna de contar con 4 libros que sabemos con certeza que el Greco tuvo en sus manos. Los 4 están en la exposición. Y es interesante señalar cómo de estos 4 libros el Greco anotó tan solo las obras directamente relacionadas con las artes. Son el documento más relevante para conocer las opiniones y las ideas del Greco. No solamente sus ideas y sus opiniones, también incluso diría su carácter altanero, altivo, orgulloso. No escatima incluso insultos a Vasari, cuya concepción artística está en las antípodas de lo que el Greco pensaba.
sus anotaciones lo que revelan es su concepción de la pintura como una ciencia especulativa. ¿Qué quiere decir esto? Fundamentalmente que él entiende la pintura como una herramienta para explorar las maravillas de lo real, lo que nos rodea y que muchas veces nos pasa desapercibido justamente por ser tan evidente, y por otra parte porque según el Greco la pintura trata del imposible, aquellas experiencias de las que no tenemos datos sensoriales, como son las encarnaciones, las anunciaciones, las apariciones de seres celestiales, de los que, insisto, no tenemos datos que recibamos a través de nuestros sentidos, pero la pintura permite que el pintor represente esos otros mundos de los que no tenemos experiencia. Nos acerca al Greco íntimo que anota sus libros en la intimidad de su taller, en la intimidad del espacio que él dedicaba a leer, y vierte sus opiniones dialogando con los autores cuyos libros tenía en su biblioteca. Ofrece al visitante la oportunidad de escuchar la voz del propio pintor. Permite acercarse a lo que el Greco leía y también a lo que el Greco escribía, allí donde dejó expresadas sus pensamientos sobre pintura y sobre, en general, las artes plásticas. Y esto está sin duda en la base de lo que él pintaba, es decir, hemos pretendido con esta exposición explicar su pintura a través de los elementos básicos que pueden ayudar a entenderla. Lo que invita es a reflexionar en torno a algunos lugares comunes que se han vertido en torno al pintor. El primero, su identidad hispánica. El segundo, la concepción del Greco como un pintor visionario e inspirado. Y el tercero, el Greco como un pintor fundamentalmente religioso. Creo que la exposición ayuda a repensar estos tópicos vertidos en torno a la figura del Greco.